Estos días con la pandemia y con los constipados, pues estamos todos un poco tocados de la voz, pero vamos a meditar con la ayuda del Señor en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 hasta el 12. Vamos a meditar lo que nos dicen estos textos y que nos dan el título para nuestro mensaje, que sería Escogidos por Dios. Tenemos el privilegio de haber sido escogidos por Dios, cada uno de aquellos que hemos depositado nuestra fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice Deuteronomio 7, 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Bueno, el título de este libro significa Deuteronomio, segunda ley. La primera ley fue dada en el monte Horeb, en el Sinaí, como todos sabemos, y la segunda, o sea, la repetición, ya fue a punto de entrar en la tierra prometida, en las llanuras de Moab. O sea que durante el tiempo en que Israel estuvo en las llanuras de Moab, allí entonces volvió a recibir esas leyes. El bosquejo del libro, podemos darle un vistazo, el primer discurso de Moisés con una visión histórica retrospectiva que describe los portentosos actos de Dios entre Or y Bet-peor. Es el capítulo 1, versículo 6, hasta el 3, 29. Viene seguido por un llamamiento a Israel para que escuche y obedezca como pueblo elegido de Dios. A continuación tenemos el segundo discurso de Moisés, y esta sección es más larga que la primera. Ahí se explica la naturaleza de la fe del pacto y su exigencia fundamental de una fidelidad total al Señor. Son los capítulos 5, 1 al 11, 32. Ahí tenemos una serie de versículos que nos saca lecciones del pasado y les exhorta a comprometerse con Dios. Este es un concepto muy importante que hoy día tenemos también que escuchar de la palabra de Dios, si estamos realmente comprometidos con el Señor o nuestro compromiso es superficial. En el capítulo 12, del 1 al 26, se presenta la ley de Dios con todas las estipulaciones detalladas en el pacto. Así que ahí encontramos algunos aspectos del culto y el carácter de los dirigentes de Israel, en el capítulo 16, 18 al 18, 22, y luego tenemos en el capítulo 21 leyes diversas y además en el 26 tenemos ceremonias rituales. En el capítulo 27 nos indica la necesidad de renovar el pacto con nuestro Dios cuando estén en la tierra prometida y responder al desafío que ello supone. No es fácil ser fiel al Señor, es difícil seguir los pasos de Cristo. Y en el capítulo 28, de todas formas, ahí está haciendo referencia evidentemente al pueblo de Israel, pero lo podemos aplicar realmente también a nuestro compromiso con el Señor. Y en el capítulo 28 encontramos las sanciones del pacto, o sea, las bendiciones por seguir la obediencia a Dios y los castigos
y las maldiciones que si no lo seguimos. A continuación tenemos en el capítulo 29 el tercer discurso de Moisés, y ahí tenemos una recapitulación de las demandas del pacto. Relata la necesidad de cumplir el pacto y el castigo por la desobediencia, o sea que entran más detalles en esa realidad. Deuteronomio da expresión de forma especial al pacto, o sea que todo el libro de Deuteronomio hace énfasis en lo que Dios quiere comprometerse con su pueblo y por ende también con nosotros, porque Él es el Señor del pacto, que llevó a cabo actos de salvación para su pueblo. O sea, salvó a su pueblo porque hizo un pacto con su pueblo y ese pacto, lo que dice el texto, es que lo recordará y lo cumplirá. O sea, nuestro Dios tiene muy buena memoria. Por su parte, el pueblo debe de expresar su lealtad mediante la obediencia a las estipulaciones del pacto, que es lo mismo que la ley. La ley se define como testimonios, lo tenemos ahí, estatutos, ordenanzas y decretos. Todo se resume como enseñanzas que se dan a Israel para vivir en comunión con Dios, pero que también debe de gobernar la relación con sus vecinos, entre unos y otros. Es algo importante tenerlo en cuenta. Vivir de esta forma permitirá disfrutar de las bendiciones del pacto. Vivir de otra forma significa rechazar las misericordias de nuestro Dios, que es realmente la intención de Dios manifestarse y tratar a su pueblo con misericordia. En este pasaje se nos presenta directamente la necesidad de vivir en santidad. Hemos dicho que el Señor nos ha llamado pues el primer punto es para ser santos, como dice el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Realmente, hermanos, creo que tenemos que reflexionar sobre nuestro concepto de la santidad. A veces pensamos que ser santo es andar por el mundo con cara de no haber roto ningún plato y llevar las manos cruzadas, o sea, de una forma aparente, ¿no? En temas espirituales tendemos un poco a pensar de forma mágica, algo así como si nuestra voluntad pudiéramos hacer cosas especiales, como si nosotros tuviéramos algún poder especial. Bueno, pues, ¿qué es realmente la santidad? Pues tenemos una concepción tan equivocada que la empobrecemos y esa es y debe ser una de las características básicas en la vida cristiana. Somos santos. Y a veces confundimos o a veces fundimos la santidad con la perfección. Y son dos cosas distintas, como vamos a ver. Porque si lo interpretamos de esta forma, estamos perdiendo todo el sentido del don de la santidad. La santidad es el don primero y fundamental que supone el ser cristiano, el haber conocido a Cristo. Es el misterio que hace que una simple criatura humana, un ser humano como nosotros, se convierta en una criatura celeste, en un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Y esto es un factor importante que muchas veces no lo valoramos de forma adecuada. En Cristo somos declarados hijos de Dios. Y a partir de ahí caminamos con un estilo de vida determinado. Y en ese estilo de vida se supone que ha de haber un progreso. No somos lo mismo que cuando conocimos el Evangelio. El tiempo va haciendo que vayamos cambiando. En el Antiguo Testamento la santidad se relacionaba con la idea de separación, de algo aparte, algo reservado. Y hermanos, en este sentido hemos sido llamados para vivir aparte de este mundo. Y hemos de tener en cuenta una cosa, es que la santidad es Dios. Dios es santo. Esencialmente esta es la característica de su carácter. El nombre expresa lo que esencialmente Él es. Los demás nombres que todos conocemos y decimos Dios es justicia, Dios es amor, Dios es verdad, son conceptos que nos son comunes a nosotros. La justicia, estos días se está hablando tanto de justicia ahora en Australia, ¿verdad? Esos son conceptos muy, muy de aquí, del amor, de la relación entre nosotros, de la verdad. La santidad de Dios significa que Él es distinto a todo lo que podemos conocer.
Y este es el gran problema que tenemos muchas veces y tiene mucha gente en el mundo. Es algo así como la gran intensidad de su existencia. Yo cuando meditaba estos versículos estaba pensando en la alta tensión. Podemos tocar según cómo la electricidad y no nos afecta, pero no se nos ocurre tocar un cable de alta tensión, ¿verdad? Bueno, pues valga el ejemplo para considerar la realidad de lo que es Dios mismo. Dios es equivalente a la alta tensión. Ningún hombre puede verlo y vivir. Y eso lo hemos visto y lo vemos a través de la Sagrada Escritura. Y evidentemente las cosas espirituales nos resultan imposibles de poderlas explicar, de poderlas definir, pero creemos en ellas, creemos en la realidad, creemos en ese Dios que es esencialmente santo. Los profetas, cuando Dios se les acercaba, sentían asombro y angustia. Era el resultado de un alma que era consciente, ellas eran conscientes que estaban ante la suprema y omnipotente presencia del Dios que ha creado todas las cosas. Hermanos, este es un pensamiento que debe de gobernar nuestra vida cuando pensamos en nuestro Dios. Cristo nos anuncia que el Dios Santo, en un acto de amor incomprensible, nos llama a la santidad. ¡Qué misericordia tan grande! Y qué responsabilidad para nosotros cuando nos sentimos impelidos a que vivamos de acuerdo a su carácter. Así que a partir de su misterio, pues debemos de considerar pues ese misterio que hemos podido acceder al conocimiento de ese ser trino. En Cristo la naturaleza divina se une con la naturaleza humana y la santifica, transmitiéndonos la vida de Dios. Lucas 1:35 dice que respondió el ángel a la Virgen María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bien, es algo extraordinario cómo Dios obra la salvación, haciendo que su Hijo nazca como uno de nosotros, pero sin pecado. Cristo comunica la santidad a todos los hombres que creen en Él. Esta es la realidad de lo que Dios se propone. En el nombre de Cristo, que actúa en el bautismo y por el don del Espíritu Santo, el cristiano es santificado. Es el don del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:11: y esto iréis algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, pero ya sois santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Así es que el apóstol Pablo, fijaros con qué pocas palabras define esto que estamos considerando y que estamos viendo, que somos pueblo santo. Hemos sido santificados en virtud del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en virtud de que Él fue inmolado en la cruz, Él pagó el precio de nuestro rescate. Pero el otro concepto que estábamos pensando y que vamos a considerar también un poco, que es la perfección. Decíamos al principio que a veces confundimos la santidad con la perfección. Bueno, pues el cristiano fiel, que es justificado por Cristo, debe crecer en la santidad hasta la perfección. Así la perfección se sitúa en el orden de las obras, en la forma en que vivimos, la forma en que actuamos en este mundo. Es el desarrollo y evolución del cristiano que debe ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es que Jesús habla 2 veces de la perfección. Fijaros, al final del Sermón del Monte, en Mateo 5:48, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y este es el objetivo que debemos de tener en nuestra vida, vivir de acuerdo a los dictámenes de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Escuchar la voz de Dios y obedecer aquello que Él nos va mandando. Recordamos también las palabras de Cristo al joven rico: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Es la respuesta a un joven que observa los mandamientos necesarios para tener vida eterna. Así que la perfección cristiana va más allá de lo que se requiere para la simple salvación. Es otra cosa más importante.
El apóstol Pablo nos lo explica en Filipenses 3 y en el versículo 12 dice: no quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez pensemos en este modo. Y si pensáis otra cosa, también os lo revelará Dios. En todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado. Hermanos, nuestra vida es un reto en el que tenemos que evolucionar y ir pareciéndonos más a Cristo. Así es que la perfección tendrá su culminación final más allá del tiempo. Mientras estemos con este cuerpo que nos empuja hacia el mal y hacia el pecado, pero en la eternidad vamos a ser perfectos, vamos a ser exactamente de acuerdo a lo que Dios se proponía cuando nos creó. Bueno, hemos visto el primer punto, para ser santos. El segundo punto que tenemos aquí es para ser suyos. La segunda parte del versículo 6. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Fijaros, por el texto que hemos leído de Deuteronomio, Dios no eligió a su pueblo porque eran muchos, porque era un pueblo muy grande. Llamó a Abraham como hombre sin hijos y tomó a sus descendientes cuando eran una minoría de esclavos en Egipto. Era un pueblo insignificante. Y lo que dice la palabra de Dios, que esa elección estaba motivada por el amor de Dios. Lo dice Juan en 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Y el apóstol Pablo abunda en Romanos 5:6. Dice: porque aun siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que tenemos un único amor. Dice estos versículos: escuche Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Bueno, son versículos que los hebreos los tienen muy grabados en su corazón, ¿verdad? Esta es la clave de Israel. Y este es el objetivo prioritario del pueblo de Dios. Hermanos, no es otra cosa que amar a Dios por encima de todas las cosas. Me paro porque quiero que pensemos hasta qué punto amamos a Dios por encima de todas las cosas, porque este es un mandamiento solemne en el que está sellado nuestro destino. ¿Cómo amamos a Dios? El amor a Dios tiene obligatoriamente su manifestación en el amor a los hombres. De esa forma podemos demostrar que amamos a Dios. El amor fraterno es la extensión y la irradiación del amor de Dios. Así es que, de este modo, la fe en Dios manifestada por el amor al prójimo se convierte en un culto religioso. Hermanos, ¿hay personas a las que no soportamos? ¿Cómo es nuestro amor al prójimo? Tenemos que analizar no cómo es el prójimo, sino cómo somos nosotros. Tenemos que ver y comprobar qué es lo que aprendemos en la palabra de Dios. Dice Mateo 22, 37 al 40, dice: uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No sé si lo amamos así nosotros, hermanos. Añade Cristo: este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es tan importante este concepto que hemos de asimilarlo, tenemos que reflexionar sobre ello.
En la última cena, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, en Juan 13, dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Os acordáis? Que os améis los unos a los otros como os he amado. Amaos también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Y en el capítulo 14 y versículo 15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Amamos al Señor Jesús. Lo demostramos por la relación que tenemos con nuestro semejante. La expresión del amor más verdadera es la adhesión a la voluntad de Dios. Cristo nos dice que nos amemos, que abundemos en esa experiencia. La perfección del amor se traduce en la conformidad de nuestra vida a la voluntad de Dios. ¿Hasta qué punto aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida? Y debemos de hacerlo día a día, momento a momento, y aceptando con alegría la voluntad de Dios. No siempre aceptamos la voluntad de Dios con alegría, ¿verdad? Meditábamos el otro día el Salmo 100, cantad alegres al Señor, Él nos ha hecho, os acordáis, ¿verdad? Esa es la realidad en la que debemos vivir. Hermanos, ser suyos, ser hijos de Dios, implica esa entrega a nuestro Dios. El tercer punto de nuestra reflexión esta mañana lo encontramos en el versículo 7, donde se nos dice que hemos de ser humildes. No todos somos, siempre decimos, estoy orgulloso de ser humilde, ¿verdad? Y de esa forma expresamos una contradicción tremenda. Bueno, pues hermanos, es que tenemos una gran tendencia a sentirnos superiores a aquellos que no han tenido el privilegio de conocer a Cristo, ¿verdad? Y cuando hablamos con personas que no son creyentes, pues tendemos a hacer una demostración de nuestros privilegios espirituales y les hablamos de la Biblia porque la conocemos y hablamos pues con yo diría que a veces con una prepotencia, ¿verdad? Porque son cosas que conocemos. Y entre nosotros también sabemos que hay iglesias que consideran que otras iglesias son menos santas, son menos... y bueno, y quizás nosotros también pensamos, mi iglesia es la mejor, no hay ninguna otra ahí. Bueno, hermanos, eso es un error. Podemos verlo aquí. No por ser vosotros más que todos los pueblos os he querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Es necesario que seamos humildes. Bueno, este pasaje nos está denunciando esta clase de actitud, porque a la luz de todo el texto nos hace pensar que quien se comporta de esta forma, pues es que no ha conocido a Cristo. O sea que el Espíritu de Dios no está en él. Si no, estamos viviendo en el amor y en el respeto y en la consideración, en toda la serie de aspectos que implica lo que hablábamos, debemos de hacernos un autoanálisis. Porque la humildad forma parte del carácter de Dios. Y podríamos decir, bueno, ¿cómo Dios, si es tan maravilloso y tan grande, cómo puede ser humilde? Mirad, lo dice el salmista en el Salmo 113. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, el que mora en lo alto y se humilla para mirar en el cielo y en la tierra? Salomón decía, los cielos de los cielos no pueden contenerte. ¿Cómo? Bueno, pues esto es nuestro Dios. O sea, se nos presenta a Dios como incomparablemente elevado y grande, pero no obstante se humilla y presta atención a uno como yo, a cada uno de nosotros. Tiene un cuidado muy especial, porque somos creación de Dios. Dios ha creado todas las cosas y por lo tanto tiene un amor especial. Dice el Salmo 18, 35, me has dado el escudo de tu salvación, tu mano derecha me ha sustentado y tu condescendencia me ha engrandecido. O sea que la grandeza del siervo de Dios se debe a la humildad que Dios en su benignidad nos ha concedido, nos ha conferido a nosotros. ¿Somos realmente humildes, hermanos? ¿Nos comportamos con humildad? Porque fijaros, el problema es que si actuamos de forma contraria, con arrogancia, pues la arrogancia lleva castigo. Y la humildad es el requisito imprescindible para poder crecer. O sea que hay un factor importante.
En Mateo 23:12 se nos dice, porque el que se enaltece, lo sabéis, ¿no?, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así es que en el primer aspecto de arrogancia será castigada por Dios con un estado de bajeza, pero en cambio el espíritu de humildad es el que permite que Dios envíe bendición y envíe progreso. De modo que este es un factor importante. Y el apóstol Pablo nos lo expresa también en Filipenses 2, del 5 al 9. Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Así es que lo que hace el apóstol Pablo es recomendarnos que imitemos la humildad de Cristo, porque Cristo recibió su exaltación en su debido tiempo, porque Él lo ganó. Hay un factor importante también, porque a veces la humildad la practicamos, pero es fingida, no es cierta. En los falsos maestros, y eso en la época del apóstol Pablo, sabemos que habían suficientes maestros falsos, pues eran personas hinchadas, o son personas, porque todavía hoy hay personas que van por el mundo de esta forma, tienen el concepto de darse mucha importancia, ¿verdad? Esta es una tendencia. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. Bueno, creo que el apóstol Pablo es bastante hiriente con estas palabras y denuncia una actitud de personas que seguramente nosotros hemos conocido personas de este tipo. Al anteponer su propio sistema especulativo, pues estas personas están en contra de la revelación de Dios. Niegan con su soberbia lo que con su ascetismo deberían proclamar. Tendrían que realmente demostrar que son humildes. Pablo advierte contra esta humildad. Colosenses 2:23. De hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias en una cierta religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra la sensualidad. Así es que el apóstol Pablo nos está diciendo que hemos de ser auténticamente humildes. En el capítulo 3 y versículo 12 dice, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Seguramente pensáis conmigo que precisamente esta es la definición de la clave de podernos relacionar unos con otros, porque muchas veces la paciencia se nos acaba, la benignidad salta por los aires y explotamos, ¿verdad? El apóstol Pablo nos habla acerca de esta humildad que realmente permite que el amor pueda fluir hacia las demás personas. Y ya tenemos el último punto, que es, hemos sido llamados por Dios para ser herederos. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece. La salvación y liberación que Dios obró con mano poderosa a favor de Israel, al rescatarlos de la servidumbre de Faraón, bueno, esto es el paralelismo de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha rescatado del mundo condenado, o sea, que nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. Somos libres. Y nos ha hecho herederos de todo, porque el heredero de todo es nuestro Señor Jesucristo. Y es el heredero porque es el Hijo de Dios.
porque tiene una relación especial con Dios como hijo amado. Realmente fue un hombre, nuestro Señor Jesucristo, obediente en todo. Dice Marcos 12:7, hablando de aquellos labradores, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. O sea, es el ejemplo de lo que nuestro Señor Jesucristo denunció a aquella sociedad que por fin, efectivamente, lo mató. En Hebreos 1:12 nos dice: en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Dios obró a través de su Hijo y se manifiesta de esta forma. En Juan 15:14 y 15 se nos dice: vosotros sois mis amigos. Es nuestro Señor Jesucristo quien nos habla y nos dice que somos sus amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo a siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. De modo, hermanos, que Jesús afirma a sus discípulos todo el sentido del mensaje en Juan 15 y afirma que de la manera que Él obedeció al Padre, así nosotros debemos de obedecerle a Él. Y lo hace pues explicando una historia, una parábola. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Estábamos hablando que era el fruto de ser hijo de Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y pasando al versículo 10 dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es así de fácil imitar a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuánto nos cuesta. El apóstol Pablo, hemos visto antes como él dice: estoy luchando, sé que cuando esté en la presencia de Dios seré semejante a Él, ¿verdad? Pero mientras, hermanos, aquí tenemos que seguir trabajando y luchando por esto que vemos en su palabra. Porque es que Cristo es el heredero, pero es que nosotros somos coherederos con Él. Porque somos más que amigos, somos declarados hijos de Dios, decíamos al principio. Y eso es posible en virtud a la obra de nuestro Señor Jesucristo, que ocupó nuestro lugar en la cruz. En Romanos 8:16 el apóstol Pablo nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El apóstol Pablo nos habla con una rotundidad y con una profundidad extraordinaria. Y en Hebreos 6:12 nos dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. No vamos a heredar nada si no realmente hacemos nuestro trabajo de obediencia, de sometimiento, de aceptar, de amar y mostrar las obras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la herencia que nos aguarda, hermanos? Vamos a dar una mirada rápida. El reino de Dios. En Mateo 25:34 son una serie de textos que tengo aquí preparados. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredaremos el reino de Dios, juntamente con Cristo. Está hablándonos de algo que va a ocurrir y que por la fe ya es nuestro. Heredaremos la tierra. El Salmo 37:29 dice: los justos poseerán la tierra y para siempre morarán. El apóstol Pedro nos dice que es una tierra que será renovada, será nueva. Nos está hablando de cosas extraordinarias. Vamos a heredar la salvación. En Hebreos 1:14 se nos dice: ¿no son todos ellos espíritus administradores enviados para servir por causa
de los que heredarán la salvación. Hermanos, vamos a heredar la salvación. Vamos a heredar, dice el apóstol Pedro, una bendición. Dice en 1 de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Hermanos, ¿cómo se nos marca el camino que hemos de seguir de obediencia al Señor? Además, heredaremos la gloria. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él. Lo hemos leído antes, ¿verdad?, este texto, y esta es una realidad, la gloria futura. Dice el versículo 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Estamos estudiando el libro de Hechos y estamos viendo las dificultades y problemas que tiene el apóstol Pablo y cómo el apóstol Pablo llega a sentirse desanimado y cansado cuando llega a Corinto, porque está viviendo toda una serie de sufrimientos. Bueno, pues él puede decirnos estas palabras, que realmente la gloria que nos espera es algo extraordinario. Si sufrimos aquí, dice el himno, reinaremos allí. Esta es la gran realidad. Y todo esto es posible que lo aceptemos y lo creamos porque tiene la garantía del Espíritu Santo que dice el apóstol que son las arras. Dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que seamos también glorificados con Él. Y en Efesios 1:14, este es el último texto que os leo, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Así, hermanos, que podemos resumir diciendo que hemos sido llamados por Dios para ser santos, para ser suyos, para ser humildes y para ser herederos. Que el Señor nos bendiga.